proyectó a los 70. Era genial. El comienzo también fue abrumador para la banda. Plant y Bonham tenían 20 años apenas y recién salían de sus ciudades de origen. De pronto, ya no había límites. El Hotel Continental Hyatt House de Los Ángeles, sede de la banda en Estados Unidos, era conocido como la Casa de la Furia, y la banda solía invitar a los anfitriones del hotel. A veces había pequeños daños en las habitaciones, daños accidentales. Una noche Peter Grant le dijo al gerente del hotel que debía odiar que la banda se hospedara allí, pero le dijo: para nada, señor Grant. De hecho, tenemos más problemas con la convención local de los mormones. Peter Grant no paró de reír y le dijo: toma, aquí tienes $1,000. Te invitamos una habitación. El gerente subió a la habitación con Grant y le lanzó el televisor por la ventana. El gerente le dijo: siempre quise hacer esto. Pero la diversión no solo se limitaba a las habitaciones de hotel. Había un amigo de la banda llamado B.P. Fallon. Conseguimos un par de ovejas y las metimos en su cuarto mientras él dormía. Además, encendimos una bengala y la lanzamos allí. El sujeto despertó rodeado de ovejas enloquecidas, ya sabes, cosas de muchachos, muy divertidas, por cierto. Como la especialidad de Zeppelin era crear leyendas, nunca se sabrá lo que sí sucedió. Aunque, claro está, mientras más grande el rumor, más publicidad había. Sin importar lo que pasara en las giras, los 4 músicos afirmaban ser dedicados a sus familias. Todos tenían esposa e hijos en casa. Claro, las esposas y los hijos casi nunca salían de gira con ellos. Ir a casa es como ir al santuario. Claro, salir de gira es ir a otro santuario. Y ese santuario era esencial. En 1971, un festival de música en Milán terminó en reyerta cuando 12,000 fanáticos se enfrentaron a la policía. La banda abandonó el escenario bajo una lluvia de botellas y gases lacrimógenos. Con el tiempo, el estilo de vida de la banda les pasaría factura. Pero desde sus días de gloria en los años 70 hasta su despedida en 1980, Zeppelin fue imbatible, en especial en Estados Unidos. Dentro de la cultura estadounidense, la de Woodstock y todo lo demás, estaba bien enloquecerse un poco en los conciertos. Eso siempre pasaba en los conciertos de Zeppelin. Sí, la gente se enloquecía. Pero los críticos no estaban impresionados. Mientras Led Zeppelin estaba dando conciertos, grabando discos y demás, los críticos serios no los favorecían. Luego del primer concierto largo de Zeppelin en Denver, Colorado, el 26 de diciembre de 1968, escribieron que el estilo de Plant no tenía atractivo en especial. La batería de Bonham era poco original y poco emocionante. 3 días más tarde, en Boston, el público les exigió que salieran 7 veces a escena. Aún así, siguieron las críticas negativas. En 1969, la revista Rolling Stone definió el trabajo del grupo como pretencioso y limitado. Sus fanáticos no solo enviaron cartas de protesta, sino que compraron boletos y discos. En 1975, Led Zeppelin se convirtió en la primera banda de la historia con 6 álbumes simultáneos en las listas de más vendidos. Ante esto, la prensa en Inglaterra debió reconocer su calidad. Fue al tiempo que la gente empezó a darse cuenta de lo importante que eran en la historia del rock and roll. Durante su carrera, Led Zeppelin superó con creces su reputación ante los críticos. Nunca se detuvieron a pedir consejos ni opiniones. Era su música y la tocaban como ellos querían. Si el público reaccionaba favorablemente, ¿qué más daba lo demás? Hoy, la legendaria fe de Led Zeppelin en ellos mismos y en su música pareció estar más que justificada. Cuando lanzaron la retrospectiva de su carrera, de 5 horas y media de duración, Led Zeppelin volvió al primer lugar de ventas, a pesar de haber pasado 23 años desde la disolución de la banda. James Patrick Page nació el 9 de enero de 1944. Creció en un suburbio tranquilo, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Jimmy fue hijo único, con una vena artística desarrollada y una salud delicada. Pasaba casi todo su tiempo solo porque era el único niño de su cuadra.
Pero a pesar de su fragilidad física, Jimmy llegó a componer varios de los más duraderos y exitosos himnos del rock and roll. Jimmy es un tanto afeminado, en cierta forma. Incluso su voz es muy afeminada. Sin embargo, desde esa personalidad nace música muy pesada, un rock muy pesado, muy dentro de él. Es muy grande. Cuando Jimmy escuchó la canción de Elvis, Baby Let's Play House, se habría dicho a sí mismo, muy bien, esto es lo mío. A sus 12 años, tomó una guitarra y aprendió a tocar por su cuenta, copiando al principio canciones del rock and roll estadounidense. Luego pasó al blues, fijándose en guitarristas como Elmore James y B.B. King. Page se dejó seducir por el rock and roll por ser prohibido. Solían quitarle la guitarra hasta las 4 de la tarde para que no dejara los estudios. En 1959, Page se unió a su primera banda. Tras algunos meses de gira se enfermó, por lo que decidió dejar la banda y estudiar artes. Pero incluso de estudiante siguió tocando guitarra. En la escuela de arte, un compañero de clases le presentó a su hermano, un joven guitarrista llamado Jeff Beck. Eran pocos los que tenían guitarras eléctricas entonces, y eran menos los que se obsesionaban tanto como ellos dos. La relación de admiración y de rencillas entre Beck y Page duraría años. La madre de Jimmy, seguidora de su hijo, solía llevarles el té mientras ensayaban en su casa los fines de semana. La madre de Jimmy fue una gran figura en su vida. Recuerdo que no se llevaba bien con su padre, pero adoraba a su madre. Eran muy unidos. En 1963, a sus 19 años, Jimmy tocaba en los intermedios de un conocido club de blues de Londres. Alguien le pidió que tocara en un disco. Así empezó una carrera histórica. Rápidamente se convirtió en el guitarrista de sesión más solicitado de la escena musical londinense. Todos los días se paseaba sin problemas entre el pop, el folk, la música para películas y el country. Grabó con muchos artistas como Donovan, The Kings, Rolling Stones y Burt Bacharach. Incluso tocó en el primer sencillo de The Who, I Can't Explain. Era un profesional, muy real y verdadero. Jimmy parecía un reloj. Aunque Jimmy era bueno en su trabajo, le quedó pequeño por su habilidad y creatividad. Jimmy se quedó estancado en estudios pequeños. Ahora quería tocar en vivo y salir de gira con una banda. En 1966, Jimmy fue con su amigo Jeff Beck a un concierto de los Yardbirds. Luego de esa presentación, uno de los miembros del grupo renunció a la banda y Page lo suplantó. Estaba tan ansioso por tocar con ellos que accedió a tocar el bajo, aunque nunca había siquiera levantado uno. Así de desesperado estaba por entrar a la banda, ¿sabes? Quería tocar bajo, estaba feliz de hacerlo. Hasta hubiera tocado la batería. Nos lo llevamos de gira. Led Zeppelin sería la oportunidad creativa de Jimmy de sacar todo lo que llevaba adentro. Robert Plant sería el socio ideal. Robert siempre solía ser el extrovertido, mientras que Jimmy era el introvertido. Como equipo eran fascinantes y muy agradables de ver y escuchar. Apoyado por el biónico John Bonham en la batería, Page era libre de llegar a donde la música lo llevara. Tenían una relación muy activa entre ellos como músicos y siempre andaban en una especie de carrera por hacer cosas inesperadas. Los fanáticos entraban en trance por la entrega total de Jimmy en escena y por el espectáculo que daba al tocar. Siempre me pareció que me conectaba con Jimmy Page en escena, por su naturaleza auténtica, por su energía intensa en escena. Hasta hoy, el nombre de Jimmy Page es sagrado para los jóvenes guitarristas que solo lo han visto en video. Cuando uno va a una tienda de instrumentos, los chicos aún prueban sus guitarras nuevas tocando Escaleras al Cielo. Esto dice mucho, ¿sabes? Así que quiero tocar y solo tengo 12 años. Los años que pasó Page en los estudios le dieron una enorme ventaja como productor y ejecutante. Los efectos especiales, como tocar la guitarra con un arco o el uso del theremin, le hicieron ganar una reputación de mago. Sus actividades fuera del escenario también le dieron fama.
Se dice que a Page le atraía el ocultismo y que era devoto del británico Aleister Crowley, estudioso de la magia negra, hedonista y adicto a la heroína. Page incluso compró varias casas en las que había vivido Crowley y coleccionaba objetos relacionados con su ídolo. Esta fascinación de Page lo llevó a escribir el lema de Crowley en el máster del disco Led Zeppelin III: Haced lo que os plazca. Los fanáticos supersticiosos le atribuyen las muchas tragedias que sufrió la banda en sus últimos años al gusto de Jimmy por lo oculto. Pero en 1975, el abuso de heroína por Page, la presión por la fama de Zeppelin, los cambios en el mundo del rock y lo más difícil, el éxito rápido y sin precedentes de la banda, serían retos formidables que deberían enfrentar. Aún así, con la guitarra de Jimmy Page como su corazón y la voz de Robert Plant como su alma, Zeppelin volvería a alzar su vuelo.